Bienvenidos a esta nueva sección donde vamos a hablar el panel del estratega, el flujo de trabajo para la resolución de problemas, un manual operativo integral de la priorización con Pareto a la ejecución con GAN. Fíjense bien, cuando hablamos de el flujo del trabajo del estratega corporativo, nos estamos refiriendo a transformar la incertidumbre en resultados. Eso requiere un marco de trabajo secuencial. Cada herramienta es un bloque de construcción diseñado para responder a una pregunta operativa crítica. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿dónde nos enfocamos? Que sería la fase uno, identificación y priorización. Para saber dónde nos enfocamos, vamos a trabajar con la herramienta principio de Pareto. En la fase 2, análisis de causa raíz, que la pregunta sería, ¿por qué ocurre el problema? Ahí vamos a utilizar el diagrama de Ichikawa, que sería el diagrama causa-efecto o el diagrama espina de pescado, como se le conoce en los términos de planificación estratégica. Ahora, cuando hablamos de la fase de diagnóstico y estrategia, que la pregunta sería ¿cuál es nuestro contexto y cómo actuamos? Ahí vamos a utilizar la matriz DOFA o FODA y MAFE por sus siglas en inglés, que la vamos a explicar detalladamente. Y cuando nos hacemos la pregunta de cómo y cuándo lo solucionamos, para esa fase de planificación y ejecución, la vamos a desarrollar perfectamente con un diagrama de Gantt. Fase uno, principio de Pareto. La simetría del impacto. La asimetría del impacto. Sabe muy bien que el criterio de Pareto es un criterio 80-20. No es una regla matemática exacta, sino una observación empírica fundamental. Una pequeña parte de los recursos genera la gran mayoría de los resultados. Es decir, el 20% del esfuerzo te genera el 80% de los resultados que vendría siendo el impacto. Si lo analizamos en economía, el 80% de las ventas provienen del 20% de los clientes. Si lo vemos como una estrategia, identificar ese 20% crítico es el primer paso antes de asignar cualquier recurso. Y si lo vemos como un elemento de seguridad, diríamos que el 80% de los incidentes derivan del 20% de los riesgos. ¿Qué queremos trabajar aquí con Pareto? Entender que existe un 100%, pero hay un 20% que influye en ese resultado que nos arroja el 80%. Cuando nosotros conocemos detalladamente lo que es la simetría del impacto, o lo que vendría siendo el principio de Pareto, no es más fácil tomar resultados o tomar decisiones que nos van a llevar a resultados, porque cuando nosotros hacemos análisis, entonces nos vamos a enfocar en darle mayor importancia a ese 20% que es la causa, que es el esfuerzo que me va a dar el mayor impacto, que en este caso sería 80%. Ahora bien, la anatomía Ichikawa, que vendría siendo lo que conocemos la espina de pescado, que es descomponiendo el porqué. En la fase 2 hay que descomponer el porqué. Fíjense bien que si ven la ilustración, tiene forma de espina de pescado, ¿verdad? Donde tenemos personas, materiales, medio ambiente, procesos, maquinarias y políticas. Todo esto tributan al centro, que vendría siendo la columna, si lo vemos, si nos vamos viendo como la espina de pescado, y eso tendría un efecto que sería lo que estamos analizando con el tema del problema. La metodología traslada el enfoque gerencial desde el síntoma superficial hacia la causa raíz del sistema. Esto lo que significa que hay unas causas que nos dan un efecto. Nosotros no vamos a ir contra el resultado. Nosotros no vamos a ir contra la consecuencia. Nosotros no vamos a ir contra la causa. Vamos a hacer el análisis de lo que motiva
a esa consecuencia, a ese resultado. Cuando hablamos de personas, revisamos capacitación, motivación, comunicación. Si hablamos de materiales, porque estamos en un hecho de una producción X, tenemos que hablar de calidad y de disponibilidad de los mismos. Cuando hablamos del medio ambiente, estamos hablando de temperatura, iluminación y el entorno físico que está presente. Cuando hablamos del proceso, estamos hablando del flujo del trabajo y de los procedimientos para llevar a fin cualquier elemento que nos corresponda. Cuando hablamos de maquinaria, hablamos de mantenimiento, rendimiento, calibración, y cuando hablamos de política, ahí vamos a hablar de manuales de control, control de calidad, políticas empresariales para tener el efecto y poder avanzar de manera estratégica. Piense bien cómo sería la aplicación y trae un ejemplo en el caso de un molino de arroz. Al mapear el problema, el equipo directivo descubrió que la caída en productividad no era un fallo humano, sino un problema de mantenimiento de la maquinaria, que era la causa raíz. ¿Por qué? Porque vimos personas, ausentismo, falta de capacitación. Vimos los procesos, fallo en el seco, problema en la trilla. Vimos los materiales, calidad del arroz paddy. Vimos en las políticas, falta de control de calidad. El medio ambiente no tuvo mayor influencia y cuando vimos falta de equipo, nos dimos cuenta que había una cosa en maquinaria que era un mantenimiento inadecuado, que era la causa raíz. Esa causa raíz que estamos presentando aquí, que está tipificada en rojo, era la que hacía la disminución en la producción del arroz procesado. Entonces, fíjense bien cómo nosotros estamos utilizando una estrategia que está conocida como causa-efecto en una aplicación para que nos sirva de ejemplo para tomar ciertas decisiones en la fase 2 de aplicación. Ahora seguimos. Vamos a la radiografía. El balance estratégico, la importancia de la matriz TOFA. Aquí hay que trabajarlo o explicarlo detalladamente. La matriz TOFA, ¿sí? Es una matriz que me sirve para evaluar los impactos que me da el entorno, que sería lo externo, contra las propiedades que tengo yo a lo interno. A lo interno estamos hablando de fortalezas como algo positivo, que es la capacidad, recurso valioso, activo competitivo, que son mis fortalezas, y como impacto negativo son mis debilidades, vulnerabilidad, proceso deficiente, pasivo competitivo. Fíjense que en los cuadros que estamos mostrando en el renglón interno, un positivo que es fortaleza y un negativo que sería debilidades. Ahora, cuando analizamos el externo, estamos hablando del escenario, analizamos el externo, tenemos las oportunidades, que son las fuerzas ambientales no controladas con potencial de crecimiento, son las oportunidades, lo que nos da el entorno que nosotros no controlamos. Y están las amenazas, que son esas fuerzas externas, obstáculos o problemas potenciales que nosotros no controlamos. Entonces, el error común es intentar equilibrar la matriz. La clave gerencial es lograr que los activos competitivos, que son la fortaleza, superen estructuralmente a los pasivos competitivos, que serían las debilidades. Y repito otra vez, el error común es intentar equilibrar la matriz. La clave es lograr que los activos competitivos o las fortalezas superen estructuralmente a los pasivos competitivos, que serían nuestras debilidades. Ahora la matriz MAFE, ¿por qué se le llama MAFE? Porque tiene que ver con la sigla atacar, defenderse, reorientar o sobrevivir. Cuando nosotros hacemos un cuadro DOFA, que atacamos las estrategias, que son las fortalezas, las debilidades, contra las amenazas y las oportunidades que nos da el entorno, entonces, cuando nosotros usamos la oportunidad con la fortaleza, tenemos una estrategia de ofensiva. Entonces, aplico mi fuerza interna, aplico mi energía porque el escenario está a mi favor. Esa es una postura de crecimiento. Cuando tengo una amenaza, pero yo tengo mi fortaleza, que sería una estrategia FA, entonces se llaman estrategia defensiva, porque uso mi fortaleza corporativa para mitigar y evadir las amenazas del mercado como una medida de protección. Ahora bien,
cuando tengo debilidades que son mis debilidades y esas debilidades están presentes unas oportunidades, entonces mi estrategia de reorientación para superar las debilidades internas, apoyándome en la oportunidad externa de mejorar que me está dando el escenario. Y cuando yo tengo ya mi debilidad frente a la amenaza, acuérdense que mi debilidad es interna frente a la amenaza, que es el escenario, entonces yo hago estrategias de supervivencia, tácticas extremas para reducir debilidades frente a amenazas letales. Ahí es donde usted ve que las empresas deciden buscar socios, fusionarse, liquidarse, no dejarse arrastrar porque es una estrategia de supervivencia. No queremos que la empresa desaparezca. La matridofa siempre va a ser la fase 3. Y luego viene la anatomía del GAN, que es orquestando el tiempo. Una herramienta de programación visual creada por Henry Gann, el famoso diagrama de Gann. Es un diagrama donde yo pongo mis actividades, que son mis actividades, que es el qué y quién, y hago mis meses, mi temporalidad, distribución temporal, escala de tiempo, y entonces empiezo a colocar, según la fecha, según los meses, según los tiempos, la duración programada. La altura del bloque carece de significado. Se supone que nosotros no importa que sea más grueso o menos grueso, y lo que marcamos es dónde está la actividad y en qué tiempo tenemos que ejecutarla para poder ver lo que se conoce como camino crítico, sucesión de tareas que dictan el tiempo máximo. Ve la sucesión de tareas que dictan el tiempo máximo. Si usted ve la gráfica, ve cómo eso se ve como si fueran escalones, y es que las actividades van pasando según el tiempo que nos corresponda. La importancia del GAN cuando lo hacemos dinámico es que podemos colocar en esas barras las actividades programadas versus los avances realizados. Entonces tenemos una ventaja principal que requiere un mínimo de planificación previa porque es intuitivo y fácil de construir. Sí, universalmente comprendido, muestra el porcentaje de ejecución y vamos viendo los tiempos. Y la desventaja que serían los límites es porque es una pobre representación matemática, no muestra automáticamente la dependencia estricta de las tareas y del avance, suele ser estimación subjetiva. Por eso que nosotros cuando utilizamos el diagrama de Gantt, la idea es que si yo tengo un proyecto que te va a durar 4 meses, ese proyecto que me va a dar un producto, para yo llegar a ese producto tengo que distribuirlo por actividades y esas actividades tienen un tiempo. Yo tengo que estar pendiente de ese tiempo para que yo pueda tener mis alertas tempranas, mis alarmas tempranas y darme cuenta si lo planificado se está ejecutando de manera correcta y yo pueda de una vez inferir si voy a terminar el tiempo correcto o voy a necesitar un poco más de reorganización o reorientación de las tareas, que sería lo que se llama, en términos más dinámicos, planificación estratégica. Sin perder el norte, ya yo sé que me faltan unos elementos porque el tiempo no me da, según la revisión que estoy haciendo, porque lo estoy viendo en el GAN dinámico, y entonces yo voy tomando decisiones para el fin último, que es cumplir la meta de los tiempos establecidos. A manera de síntesis y para cerrar, a manera de resumen, tenemos revisado el día de hoy 4 estrategias: Pareto, Ichikawa, DOFA o FODA y GAN. ¿Cuál es el propósito principal de Pareto? Encontrar las asimetrías. Eso sería la fase 1. Datos cuantitativos de impacto, foco en el 20% crítico. Recuerden siempre que el 20% es que nos genera el 80% de las cosas que nos suceden. Vamos ahora a Ichikawa o espina de pescado o causa-efecto. ¿Cuál es el propósito principal? Encontrar la causa raíz. Eso sería la fase 2. Ahí está el conocimiento cualitativo del proceso, diagnóstico del fallo sistémico sería el resultado clave. Luego tenemos la FODA, ¿sí? Que es formulación de estrategia. Siempre que a mí me piden estrategia, yo tengo que hacer FODA. Porque cuando yo trabajo con proyectos y los proyectos son estrategias para el desarrollo, entonces, ¿cómo yo formulo estrategia? Con un análisis FODA. Esa es la fase 3. Eso me va a dar un análisis interno
mis fortalezas y debilidades y el análisis externo, oportunidades y amenazas que me dan la postura de sobrevivencia, avance, lo que explicamos cuando hablamos de TOFA. Y para terminar, el diagrama de Gantt, que es ejecutar y rastrear. Es el diagrama que me muestra por dónde va mi proyecto, por eso se llama la fase 4, es la lista de tareas con la duración estimada y es un cronograma visual donde se puede evidenciar inclusive las rutas críticas. El éxito directivo no radica en dominar una herramienta aislada, sino en orquestar el ciclo completo, desde la priorización inteligente hasta la ejecución disciplinada. ¿Cómo es eso? Vamos a repetirlo. El éxito directivo no radica en dominar una herramienta aislada, sino en orquestar el ciclo completo, desde la priorización inteligente hasta la ejecución disciplinada. Espero que esto haya sido del agrado de todos y nos vemos en otra entrega.